puntos lo que fue la ventaja anterior. Sí. Por supuesto que son especulaciones porque no sabemos quién es el que va y quién es el que deja de ir, pero ese era el cálculo previo, ¿no? Sí, todo Pero falta indicaría hacer que no es el escenario que se está dando hasta ahora, ¿no? Digamos. en participación. Lo que no tenemos es el desglose en provincia. Entonces, Claro. si por el peso que tiene provincia, evidentemente tiene que estar influyendo en el número nacional, pero no sabemos exactamente si la provincia tuvo algún tipo de cambio de tendencia respecto de lo que fue en septiembre, ¿no? Y ahí entran a jugar muchos factores, si es que ese votante decepcionado que se quedó en septiembre para darle un aviso al gobierno ahora va a apoyarlo, si el electorado que fue, vamos a decir, movilizado por los intendentes en una elección donde se jugaba en poder local, hoy no está, en fin, ahí hay muchas cuentas para hacer, pero digo lo que planteaba al principio es que el gobierno al menos tenía en su receta previa la idea de a más participación, más cerca estamos de acercarnos que acercar al gobierno, achicar la ventaja de la provincia de Buenos Aires. Para el gobierno es indispensable para tener un resultado nacional que pueda festejar. Bueno, de hecho, un poco la estrategia del gobierno en el último tramo fue polarizar, ¿no? Digo, exacerbó esa polarización en busca de evitar o de achicar este nivel de abstención. Creo que una de las cosas que vamos a ver hoy de los resultados es, bueno, qué tan efectiva fue esa estrategia, ¿no? Y, bueno, en relación también a los resultados de los distritos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las terceras fuerzas? Sí, es verdad que hay que ver cómo influye también aquel resultado de septiembre donde ganó tan ampliamente el peronismo por sobre la Libertad Avanza, ¿no? Si eso se consolida esa diferencia o por el contrario hay gente que dice el aviso ya está dado, lo que decía Martín, y ahora deciden ir a votar. Es un lindísimo día, eso colabora con la participación, aunque no se está mostrando en los números, ¿no? Hay que ver cómo influyó la tormenta de ayer en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El conurbano. Bueno. Si eso tuvo también algún tipo de impacto en gente que quedó en situación más delicada como para pensar en ir a votar. Bueno, nosotros tenemos una nota, vieron de Quilmes, donde todavía hay zonas donde se está sufriendo. Sí. Bueno, en relación a esto se expresó, por supuesto, Carlos Paini, ¿no? Un poco evaluando y analizando uno de los puntos a tener en cuenta que va a ser la abstención, entre otras cuestiones. Si les parece, vemos qué es lo que dice Carlos Paini. Bueno, lo primero que tenemos que saber respecto de la elección del 26, de este 26, es que no sabemos nada. Las encuestas son indicativas, todas dicen que va a haber una especie de empate y que probablemente el peronismo gane en la provincia de Buenos Aires, pero las encuestas se han venido equivocando mucho últimamente, sobre todo en la elección de la provincia de Buenos Aires, que hay que decir es una elección, o fue una elección extraordinariamente atípica que no permite sacar conclusiones generales. ¿Qué hay que mirar el domingo? Bueno, lo primero que hay que mirar son los niveles de abstención. ¿Por qué hay que mirar los niveles de abstención? Porque ha habido mucha abstención últimamente y porque el gobierno depende en gran medida de que la gente que está desilusionada de Milei o que no está tan entusiasmada con Milei encuentre un motivo para ir a votar. Y habrá que ver si el antikirchnerismo, el miedo al kirchnerismo, el fantasma del kirchnerismo que inquieta a tanta gente es un miedo suficiente hoy o si el kirchnerismo haya dejado de asustar. Primera pregunta. Segundo, obviamente la relación de fuerzas que quede planteada en el Congreso. Todos sabemos ya que no va a haber una elección tan buena para el gobierno que le permita obtener mayoría propia porque el cambio de las cámaras se produce muy gradualmente, por naturaleza misma del sistema. Y además todos sabemos que es muy difícil, salvo que ocurra una catástrofe, y todo puede pasar, que el gobierno tenga menos de un tercio con sus aliados en la Cámara de Diputados. ¿Por qué es importante el tercio? Ya lo sabemos, porque con ese tercio Milei puede defender los vetos, es decir, puede defenderse de una política opositora muy agresiva que le plantee leyes que distorsionen mucho su programa de gobierno. Entonces, en esta perspectiva de que no va a haber una mayoría propia, vamos a tener que ver hasta dónde lo que sucede se percibe como un triunfo o como una recuperación de Milei respecto de lo que le pasó en la provincia de Buenos Aires o no. ¿Por qué? Y porque la perspectiva de poder que ofrezca el gobierno va a ser determinante para los acuerdos que pueda plantear con una oposición amigable o dialoguista o cooperativa. Entonces, ¿qué hay que mirar el domingo respecto de este problema? Que es la capacidad que tenga el gobierno para armar mayorías en el Congreso que le permita hacer las reformas que quiere hacer. ¿Cómo queda la representación? ¿Qué quiere decir cómo queda la representación? Vamos a tener que identificar en los distintos territorios qué nombres y apellidos, qué liderazgos políticos después de esta elección quedan representando a alguien.
tienen alguna consistencia, porque a esa gente va a tener que buscar el gobierno para sellar acuerdos parlamentarios. Ahora, esa gente no se va a aproximar si Milei no relanza su gobierno con mayor expectativa, con mayor entusiasmo, con mayor racionalidad. Este es un gobierno que ha quedado muy dañado en los últimos meses por la irracionalidad interna, por el conflicto interno, por conductas que uno no entiende muy bien por qué las lleva adelante. Eso se tiene que recrear. Habrá que ver qué pasa con el nuevo gabinete que promete Milei hacer, si va en esa dirección o en la dirección contraria. De todo eso depende que los líderes políticos que queden parados en el tablero a partir del domingo quieran ir al auxilio de Milei para armar las mayorías que requieren hacer esas reformas. Quiere decir que todo depende no tanto de los votos, sino además de los votos, de las expectativas sociales que pueda generar el gobierno o recrear el gobierno. Bueno, acá lo escuchamos a Carlos Pañi hablando un poco del día después, ¿no? De lo que necesita el gobierno, de la posibilidad de construir consensos, de qué es lo que va a pasar con el nuevo gabinete, pero yendo a algo más, digamos, instantáneo es, a ver, ¿qué sería un triunfo para el gobierno y cómo vienen los ánimos siendo las 4:30 de la tarde? A ver, un triunfo para el gobierno es, ante todo, y voy a decir lo más básico del mundo, es ganar, es tener más votos sí. que el peronismo. Y eso, que parece una obviedad, también implica un número que el gobierno va a poder mostrar del apoyo que hoy tiene si logra ese triunfo. Es decir, para ganarle al peronismo el gobierno tiene que hacer una elección que esté por arriba del 35%, ¿no? Y eso pasa a ser, desde ese número para arriba, un umbral vendible como un triunfo para el gobierno. Es decir, que todavía es un gobierno con fuerte nivel de expectativa política, con margen para trabajar políticamente en los 2 años que viene y bueno, sacar reformas en un gobierno operativo que además aspire a una reelección. Entonces, lo primero que hay que mirar, yo creo que es ese número que va a sacar el gobierno, a ver si está en los niveles de sostenibilidad, si querés, de un gobierno que va a tener iniciativa. Y eso se ubica siempre por arriba del 35. Hay que ver cómo queda el peronismo, pero todo indica que se está, por los números y las sensaciones que están transmitiendo desde los distintos partidos, los búnkeres, es una sensación de que en las últimas horas se fue consolidando una idea de polarización mayor que probablemente nos lleve a ver tanto en el gobierno como en el peronismo números un poco más altos que los que estaban mostrando las encuestas en los días previos. En el gobierno hay cierta satisfacción con lo que está transmitiendo, en el peronismo también tratan de ser optimistas a esta hora, pero empiezan como a consolidarse esta idea de, bueno, probablemente un escenario mucho menos fragmentado que lo que en algún momento se pensó. Martín, perdón, en Córdoba y en Santa Fe, ¿qué estás viendo vos de clima? Yo tengo entendido que hay un mayor optimismo de lo que se veía en la previa de parte del gobierno, ¿no? Y la contracara es, Provincias Unidas no están tan entusiasmados con lo que les empieza a llegar. Sí, las señales de Córdoba son en ese sentido que vos estás mencionando, con un cambio en el favoritismo, si querés, con la Libertad Avanza más favorita que lo que era en los últimos días de la campaña. Y en Santa Fe es muy probable que sigamos viendo ese escenario de tercios, pero también con algunos indicadores que parecen mostrar que estuviera operando de alguna forma esa polarización y que la pelea principal va a ser entre el peronismo y la Libertad Avanza. Son números que por supuesto sabemos que pueden ser desmentidos por la realidad y que hay que mirar a última hora qué es lo que pasa, pero esas son un poco las sensaciones que hoy transmiten a esta hora desde los distintos búnkeres que están siguiendo la elección. Bueno, empates finos en esos 2 distritos creo que puede ser leído por el gobierno como un triunfo, ¿no? Digo, por lo menos a la hora de sentarse a hablar con ambos gobernadores, Yarlora y Puyaro, que son quienes lideran el movimiento de Provincias Unidas, ¿no? Sí, va a ser otra foto el lunes. Si hay que ver la salud de un proyecto como el de Provincias Unidas, si realmente se diera que no gana ni Santa Fe ni Córdoba, las 2 provincias principales que gobiernan, ¿no? Entonces ahí este proyecto que se inició con la expectativa, al menos, aunque fue un proyecto defensivo para negociar con el gobierno, se planteó la expectativa de poder en el 2027, hay que ver si esa expectativa de poder sobrevive a un resultado que no sea bueno en esas 2 provincias. Y en Chubut, ¿cómo podemos hablar del clima de Chubut también, ¿no? Estamos hablando de un gobernador de Provincias Unidas, ¿cómo lo ven ahí el clima?
Bueno, frío. No, la verdad es que lo poco que he visto de Chubut es no te da margen para hacer especulaciones. O sea, como una elección todavía muy pareja, al menos eran los términos del final de la campaña, y hoy no parece haber un indicador claro de cómo le está yendo ahí al gobierno. El gobierno tiene una expectativa, por supuesto el gobernador tiene la expectativa de quedarse con la provincia para sostener primero el proyecto de personal y después el de Provincias Unidas. No está claro que lo vaya a lograr. El peronismo también está jugándose a instalar una marca para la elección de 2027 en la provincia. Divide menos el voto que lo divide el antiperonismo. Entonces es una provincia donde el final está muy abierta. De Provincias Unidas, la más clara parece ser Corrientes, donde todo indica que no peligra el liderazgo de Gustavo Valdés, o bueno, ahora de los hermanos Valdés, que se incorporaron al final a Provincias Unidas. Jujuy también está muy peleado, por lo visto, que es la otra provincia que integra la alianza, y Santa Cruz, ¿no? Que también tiene al kirchnerismo buscando una sobrevida en la provincia, y la Libertad Avanza con expectativa de ganar. Abierto todavía. ¿Cómo lo viste vos, Delfina? Te pregunto yo a vos, que estuviste en la votación de Milei. ¿Cómo lo viste a Milei? A ver, lo vi muy cauto esta vez, a diferencia de lo que fue las elecciones porteñas, donde se acuerdan que él tuvo unas declaraciones inclusive con Mauricio Macri, ¿no? Que en ese momento, bueno, estaba bastante tensionada, la relación digamos, no es el panorama de ahora. Esta vez no hubo ningún tipo de declaración, sí fue recibido por varios vecinos. No había militancia, ¿no? No había una movilización como hubo en aquella. ¿Cuándo fue la elección de...? La de 2023. En la que él va con un montón de gente. Sí, la presidencial. ¿Te acordás? Exacto, que sí, con calle cortada? Sí, allí había militancia. Esta vez no vimos ni la agrupación de las Fuerzas del Cielo, ni siquiera ningún tipo de militancia libertaria, ¿no? Ni ninguna llegada. Pero sí, vecinos, Podemos. Y bueno, la prensa sí hubo un despliegue policial más importante esta vez, inclusive no se pudo acceder al presidente, por eso recalco en que no hubo declaraciones de él. Así que, bueno, hay que ver qué es lo que pasa hoy, ¿no? Digo, en relación a, bueno, si hay algún tipo de reunión de gabinete, por el armado de gabinete, si se reunió o no con Francos, digo, no tuvimos ningún tipo de definición de qué es lo que va a pasar. Previo al búnker de que él va a ir al Hotel Libertario, ¿no? Sí, Francos tampoco dio ninguna señal. Aparentemente está clara los mensajes que está dando Francos, es que él tiene vocación de irse, ¿no, Martín? No sé qué tenés vos, pero en general lo que le está diciendo a la gente... No sé si tiene vocación de irse. Lo que está claro es que no se quiere quedar en las condiciones que al menos un sector del oficialismo está instalando que vienen después de las elecciones, ¿no? Que es decir, con Santiago Caputo empoderado, y sobre todo si Santiago Caputo pasa a ocupar un lugar central en el gabinete después del resultado, y ese lugar fuera la jefatura de gabinete nada menos, como se está mencionando, evidentemente a Franco no le quedan muchas puertas de salida. Una era la Cancillería ya se obturó con la asunción de Pablo Quirno, de manera que pareciera que de darse esa situación, Francos tendría que buscar no parece él por lo menos convencido de ocupar un lugar menor en esa estructura, y tampoco parece convencido, al menos lo que dicen en su entorno, a mantenerse en el lugar que tiene hoy si su poder va a estar diluido o sometido a una constante revisión respecto de otro integrante del gabinete, como podría ser, o del equipo de gobierno, como podría ser Santiago Caputo. Es decir, este formato actual, un poco disperso, de la transmisión de poder y de decisiones en el gobierno, no debería continuar. Eso es lo que creen en su entorno. Claro, es decir, si Santiago Caputo pasa a ser el articulador político, Franco se correría básicamente. En definitiva, el espíritu de ese razonamiento es: si él es el que va a decir, ok, listo, que se quede él y ordenen desde ahí, ¿no? ¿Y Catalán también? Bueno, Catalán está atado a Francos, o sea, son dos personas de máxima confianza. Francos lo llevó al gabinete, y yo creo que si en algún momento se fuera, hay que pensar que tampoco él va a quedar en ese futuro gabinete, ¿no? Son como parte de la misma estructura. Clarísimo. Paz, ¿alguna reflexión de la foto que crees que viene del día después? Dificilísimo, porque hay que ver esto. No, me parece que otro personaje clave del que no hablamos,
que fue otro tema importante del día de hoy, es Mauricio Macri, Bueno, ¿no? Y ahí también me parece que con el paso de las horas y cuando esté más claro el resultado podremos saber un poco más. Hoy no parece estar adentro, ¿no? Por lo menos digo, sí a la modalidad que está Mauricio Macri, está acompañando y demás, pero lo que dijo hoy es, tiene mi teléfono, si él quiere me llama. Estas especulaciones que hubo en las últimas semanas de, bueno, funcionarios que son gente propia de Mauricio Macri que podría entrar al gabinete, no lo podemos descartar, pero no parecen estar subiendo esas chances, ¿no? Sí, no sé muy cómo lo lejos. ves vos, Martín, pero digo, los creo. Pietrich y Guasel, no parece... Yo no veo a esa gente entrando al gabinete y creo que las chances de que Milei lo llame a Macri para ofrecerle algo, para ofrecerle una integración más formal en la estructura del gobierno, decrecen a medida que le vaya mejor al gobierno. O sea, cuanto más votos saque el gobierno, menos probabilidad hay de que Macri se incorpore de manera orgánica a esta estructura. Yo veo más un escenario en el que con un resultado bueno o más o menos bueno, defendible por parte del gobierno, el aporte de Macri a la Libertad Avanza sigue siendo el actual, el de tener un bloque que acompaña algunas cosas, que cada tanto chilla, pero a cierta distancia. No lo veo integrándose y no veo a Milei cambiando esa lógica, sobre todo si empodera a Santiago Caputo, que siempre pensó que la Libertad Avanza tenía que reemplazar al PRO de alguna forma y no compartir el poder con él. Claro, muy lejos de la lógica que se había empezado a hablar de un gobierno de coalición, ¿no? Pero bueno, lejísimo de eso, muy difícil lejos. que lleguemos a eso. Y sí, yo no veo a Milei tampoco negociando espacios de poder para los gobernadores. Yo creo que la negociación con los gobernadores va a pasar por la mesa del presupuesto y va a ser, bueno, a ver, ¿qué te puedo dar y qué me puedes dar? Vamos a ver mucho toma y daca en la etapa que viene. Muy probablemente el resultado te va a dar dos grandes bloques en la Cámara de Diputados para empezar a hablar de 100 y pocos diputados de cada lado y un mar de 30 y pico, 40 y pico diputados a los cuales va a haber que convencer de a uno o de a bloquecitos con esos gobernadores a partir de básicamente la chequera y el presupuesto. Claro, a partir de abrir la billetera. Bueno, por supuesto va a ser fundamental, obviamente los resultados que hoy se den, lo decíamos antes, en distritos claves donde algunos de estos gobernadores, bueno, mandan sobre todo, lo decíamos, de Provincias Unidas y también en relación a, bueno, qué es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Son varios los puntos que hay que prestar atención hoy para ver qué es lo que pasa al día siguiente, el lunes, en relación a, bueno, el gabinete y los consensos o no que hará el gobierno. Pero ahora vamos a escuchar el análisis de Jorge Fernández Díaz. Algunas de las claves para estas elecciones me parece que son las siguientes. Primero, si la polarización sigue siendo rentable para la política, es decir, si va a haber dispersión del voto o va a haber una concentración del voto y por lo tanto un voto al mal menor. Hay mucha gente que en los últimos tiempos se manifestó que no quería votar al gobierno por múltiples razones, pero que a medida que se avanzaban los días y llegaba el momento de la verdad, sentía que para que no ganara el kirchnerismo, mejor votar a Milei, a pesar de las críticas que tienen por Milei. Es decir, el voto del mal menor a la hora de la verdad. Hay gente que hace una semana pensaba votar un tercer partido o no ir a votar y que de repente en los últimos momentos dijo no, voy a votar porque voy a votar contra el pasado. No voy a votar por el presente, sino contra el pasado. Entonces, habría que verificar si esto se da y en qué magnitud se da. La segunda clave, me parece a mí, que está en si los argentinos le van a dar una segunda oportunidad a Milei. Es decir, si a pesar de una campaña que yo creo que fue una de las campañas más desastrosas que yo vi jamás, porque en esta campaña pasó de todo, un estallido del dólar, lo de Españolo, lo de Spert, lo de Villaverde, un Waterloo increíble en el Congreso, donde perdieron todo, donde se enojaron con los gobernadores y perdieron la gobernabilidad parlamentaria, donde hubo que ir corriendo a pedirle a Trump dinero porque no funcionaba el esquema cambiario a la vista de todos, donde hubo una interna feroz, es decir, donde prácticamente el peronismo no tuvo que explicar nada ni defenderse de nada, porque todo lo producía el mileísmo con sus torpezas. Entonces, la pregunta es si a pesar de esta campaña que fue muy mala,
la sociedad argentina dice, bueno, como sea, vamos a darle una segunda oportunidad, vamos a ver si este dinero que presta Estados Unidos va a servir para desmontar la bomba de tiempo que el propio esquema cambiario había dispuesto, ¿no? Así que veremos si esa segunda oportunidad se le da y de qué manera. Y después, ¿cómo impactó la economía real? Esto era otra de las claves, no la macroeconomía, sino la economía real. Cerraron 30 empresas por día en Argentina en los últimos tiempos, ¿no? Imaginémonos, el martes cerraron 30, el miércoles cerraron 30, el jueves cerraron, o sea, imagínense la situación. Una caída, como les decía, del consumo, una recesión en el peor momento. Si vos vas a una elección de medio término con una recesión de 3 meses, un estancamiento muy duro, con gente que dice que no llega a fin de mes. Bueno, ¿cómo va a jugar el partido esta situación económica? Habrá gente que dice yo lo voy a seguir bancando a pesar de que estoy sufriendo, y otra gente que no lo va a bancar al gobierno, y bueno, vamos a tener la magnitud de cómo funcionó este factor en esta historia. Y luego la clave de todo esto es cuáles son los resultados que surgirán para el nuevo Milei. Porque Milei tiene que seguir gobernando, porque hay que ver cómo, porque de alguna manera recordemos que Estados Unidos le está pidiendo cambiar el tema del sistema de bandas, le está pidiendo que sea más consensual, que establezca alianzas, y además le está pidiendo una cosa fundamental, que es meter gente de otros partidos sólida en su gabinete. ¿Lo hará Milei? Esta es la gran duda del día después. Creo que las elecciones, las cifras de lo que saque de apoyo va a ser fundamental para esto, y plantea un asunto de fondo. ¿Puede haber un Milei moderado o eso es una utopía? Todo eso se juega en estas elecciones de medio término.